Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con el nuevo presidente del Congreso de Colombia, un joven médico del Valle del Cauca, Roy Barreras, 50 años apenas, con una vida muy particular, porque no solamente es médico, sino que también estudió filosofía y letras, y sociología, y también tiene estudios que tienen que ver con antropología social. Ha sido profesor universitario, representante a la Cámara, senador de la República, ahora presidente del Congreso, y pareciera que tiene un futuro bastante despejado. Usted no ha tenido barreras en la vida, doctor Roy Barreras, presidente del Congreso. Bienvenido a Entérate de Caracol Internacional. Hola Darío, grato saludo a todos los televidentes, a los compatriotas. Claro, todos hemos tenido barreras en la vida y las hemos superado a punta de trabajo y ahí vamos, ahí vamos. Ahora, como dicen las señoras, no me aumente la edad, que apenas estoy en los 48. Bueno, pero parecieran 50 por la experiencia y el trabajo Parecen acumulado. 60, parecen 60 por las canas. ¿Desde cuándo el virus de la política en su sangre? ¿Quizás por su padre? No, al contrario, mi padre, que era norteamericano, entre otras cosas, nacido en Nueva York, era médico, anestesiólogo y toda su vida fue jefe de cirugía, jamás hizo política. A los 16 años conocí en mi colegio al expresidente Carlos Lleras. Algún discursito me eché de estudiante, me dio una tarjetica que decía, preséntese donde este señor, y ese señor era Luis Carlos Galán. Claro, conocer a Galán a los 16 años me dejó marcado y acompañé a Galán hasta que lo asesinó la mafia. Luego, los supervivientes de lo que fue el nuevo liberalismo, fundamos Cambio Radical, donde me quedé, como usted sabe, hasta que mi nuevo mejor amigo, hace unos 3 o 4 años, me echó de Cambio Radical por defender a Uribe, y ahí busqué camino en el partido de gobierno que es la U, y aquí estamos, en el Partido de Unidad Nacional. Y aquí está en el Partido de Unidad Nacional, por eso tiene fama de voltearepas. Sí, una fama injusta. A mí me gustan las arepas porque mi mamá es paisa, pero la verdad es que no milité sino en un solo partido. Galán, Nuevo Liberalismo, se convirtió en Cambio Radical hasta que me echaron. Y usted sabe, cuando a uno lo expulsan de una colectividad, pues esa no es una decisión voluntaria. Y quienes salimos de Cambio Radical, pues nos acogimos a la bandera del Partido de la U, donde espero quedarme de aquí en adelante, porque tengo una gran tarea, la responsabilidad de que le vaya bien a Santos, de que esto no fracase, la responsabilidad de ser el partido mayoritario en Colombia, el que más concejales tiene, el que más diputados tiene, el que más alcaldes tiene, ahora la presidencia de la Cámara, la presidencia del Senado y la presidencia de la República. Esa es una responsabilidad inmensa, nos tiene que ir bien para que a los colombianos les vaya bien. Bueno, la gente a estas alturas se estará preguntando, señor presidente del Congreso, doctor Roy Barreras, ¿y por qué lo echaron de Cambio Radical si era tan amigo de Germán Vargas y compañía? No, ahora es que soy amigo de él, pero en esa época no, yo no lo conocía antes. Nosotros fundamos Cambio Radical con Augusto Galán, con Alfonso Valdivieso Sarmiento, con, digamos, el grupo que sobrevivía al asesinato de Luis Carlos Galán. Como usted sabe, Germán Vargas en esa época era samperista, oficialista. Yo me retiré de la política 12 años, me dediqué a mi medicina y en esa época Vargas tomó control de Cambio Radical. Cuando yo regresé a la política, regresé a mi partido, pero el presidente ya era Vargas. No tuvimos empatía por el tema de Uribe. Yo creí mi responsabilidad acompañar la política de seguridad democrática, como el país sabe, defendía a Uribe, que creo que hizo una tarea maravillosa en materia de seguridad y creo que le devolvió la confianza al país. Y me parece que en ese momento eso no convenía, digamos, a los intereses políticos de Germán Vargas y ocurrió lo que ocurrió. Estamos hablando del pasado. Ahora, Vargas hizo un excelente Ministerio del Interior, yo creo que ha sido el ministro estrella de Santos, y esperamos que lo haga muy bien el Ministerio de Vivienda para que los pobres tengan vivienda y para que al gobierno Santos le vaya bien. Y de una vez, Darío, me adelanto a una pregunta. A nadie debería sorprender que el partido de gobierno, pues, trabaje para que al gobierno le vaya bien. Claro, los partidos de gobierno son gobiernistas, ese es su deber. Los delanteros de un equipo tienen que hacer goles, de manera que no es raro y al contrario, es nuestra obligación como partido de la U garantizar el éxito del buen gobierno de Juan Manuel Santos y no irse a la oposición del Nogal. A la oposición del Nogal que encabezaron el presidente Álvaro Uribe, su viejo nuevo mejor amigo, o ya no es ni tan nuevo, y también el exministro Londoño, que fuera ministro de gobierno precisamente del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué lo alejó de Uribe y qué lo ha acercado tanto al presidente Santos? Se lo dije hace apenas un par de días al presidente Uribe, con una gran tristeza. Cuando hay un divorcio, y usted sabe que durante 2 años hicimos todo lo posible para que se comunicaran el presidente Uribe, el presidente Santos, para que unidos pudieran trabajar por el bien de Colombia, hay que confesar que eso no se pudo, fracasó. No es un divorcio tranquilo en una notaría, es un divorcio a gritos, a trinos, a punta de Twitter.
Y cuando los hijos, y en este caso el partido de la U, ven que los padres se divorcian, pues hay unos que se quedan en la casa y otros que se van con el padre que se va de la casa. Pero uno sigue queriendo al padre aunque se vaya de la casa y sigue respetándolo. Nosotros tenemos un gran cariño, un gran respeto, una gran deuda con el presidente Uribe y lo acompañamos en su magnífica tarea como presidente durante 8 largos años. Sin embargo, no lo podemos acompañar en el propósito de que fracase Santos. La tesis más de sus áulicos que de él, de ponerle zancadillas al gobierno de Santos para que fracase la ley de víctimas, para que no haya restitución de tierras, para que fracase la política de vivienda, para que fracase en seguridad, pues es hacerle daño a Colombia. Si le va mal a estas políticas públicas que son buenas y necesarias, pues le va mal a los colombianos. Nosotros no podemos acompañar el deseo de que fracase Colombia, de que fracase el gobierno. Tenemos además la obligación con los electores de tener éxito y vamos a seguir trabajando en eso. Nos quedamos en la casa del partido de la U, que es el partido de gobierno, y no quisiéramos que el presidente Uribe se fuera a fundar la casa del purismo, del puro centro democrático, pero parece que eso es lo que ha anunciado desde el Nogal, por lo menos es lo que dicen quienes le rodean hoy en día. Usted se quedó con la casa del partido, se quedó en la casa de la mamá, y con la mamá, que para este caso, con el debido respeto, encarna el presidente Santos, porque el expresidente Uribe se fue para la oposición abierta, pura y dura. Bueno, ¿y qué hay que hacer para que este gobierno, que pareciera atollado y metido en una sin salida, definitivamente termine bien, para que a Colombia le vaya bien, para que las obras públicas anunciadas, las inversiones multimillonarias anunciadas se conviertan en realidades y Colombia llegue a tener una infraestructura como se lo merece ahora que se han firmado cerca de 14 tratados de libre comercio? Doctor Roy Barreras, ¿qué le falta al gobierno para volver a enderezar su ruta y recoger otra vez el rumbo adecuado? Esa es la mejor pregunta, Darío. Este gobierno pretende luchar contra la pobreza, generar más empleo, un país más seguro, no abandona la ilusión de que se cierre el conflicto y que dejemos de gastar 24 billones de pesos al año en la guerra, en balas inútiles que no siembran nada, un conflicto que no le ha servido a nadie. La expresión terrorista y guerrillera no ha generado un solo empleo, al contrario, ha destruido miles de empleos, no ha ayudado a un solo campesino, al contrario, ha generado 4 millones de desplazados en Colombia, que son los que tenemos que reparar con la ley de víctimas y restitución de tierras. Cerrar el conflicto, lograr un día que Colombia amanezca en paz, es ahorrar ese dinero para invertirlo en la gente, en la salud, en la educación, en el empleo. Ojalá los grupos armados ilegales, ojalá quienes están hoy en el departamento del Cauca pretendiendo atizar de nuevo esa hoguera inútil de la guerra, comprendieran que el Congreso y el gobierno abrió sus manos en un marco para la paz que les permitiría una reintegración social y política. Yo creo que lo que el gobierno tiene que hacer para responder su primera pregunta, para enderezar el rumbo, es transmitirle a los colombianos que la seguridad y el control del territorio es su prioridad en esta hora, que no afloja en esa materia. Y lo segundo, creo que tiene que ejecutar esas políticas públicas. Usted lo dijo muy bien, el gobierno quiere hacer las cosas bien en materia de infraestructura, de vivienda, de inversión social, de hospitales. Ahí está la plata está, esa es la buena noticia. El buen manejo de la economía permite que la plata esté, hay que ejecutarla. El presidente Santos dijo en su discurso del 20 de julio que era el segundo tiempo de este partido. Yo creo que necesita él como director técnico un equipo renovado, remozado, nueva delantera, nueva defensa, unos nuevos ajustes en el equipo para ganar por goleada, para bien de Colombia. Y creo que el 7 de agosto, ojalá él le anunciara a Colombia esa nueva alineación en el primer minuto del segundo tiempo, que es el 7 de agosto. Ya regresamos con el presidente del Congreso, Roy Barreras, en Caracol. Hay muchas cosas entre el tintero que tratar. Regresamos en Entérate con el presidente del Congreso de Colombia, el médico vallecaucano, 48 años de edad, Roy Barreras. ¿Qué lo hace pensar a usted, señor presidente del Congreso, que el presidente Santos va a escuchar ese clamor y esa petición de muchos sectores políticos, económicos y sociales de dar un viraje y cambiar buena parte de su gabinete y que en el minuto 1 del segundo tiempo, ahora, el 7 de agosto, pues le va a hacer ese gran anuncio al país? ¿Usted ha conversado con él sobre este particular? Mire, Darío, he encontrado en pocos colombianos las ganas de acertar. Juan Manuel Santos tiene el gran deseo de hacerlo bien. Le duele Colombia, le preocupa Colombia, todo el tiempo está pensando cómo hacerlo bien,
cómo ejecutar las políticas, dónde ajusta. Creo que ha estado muy solitario. Me parece que no tiene, por ejemplo, un escudero que le defienda en su gobierno, al interior del gabinete. Hay unos ministros buenos, muy técnicos, hay otros muy aburridos que no comunican nada y que además no conocen el territorio nacional, desconectados del terreno, desconectados del Congreso y de los partidos, es decir, desconectados de la política pública. Y esos creo que tienen que ser relevados para que le ayuden un nuevo equipo con los buenos que queden a sacar adelante un buen gobierno que está bien planeado, bien pensado. Yo no sé si el presidente escuche estas opiniones, pero por supuesto es de su absoluto fuero interno tomar las decisiones. Nosotros respetamos las decisiones que tome el Ejecutivo. Hemos hablado de la independencia y de la autonomía de las tres ramas. Lo que él decida estará bien. Nosotros igual haremos control político sobre el gabinete, pero es una sugerencia que nosotros hacemos. Nuevo equipo Senador para ganar Barrera, en el segundo tiempo. Claro, senador Barrera, pero si él lo llamara y le dijera como amigo, y uno de los amigos les tiene que decir la verdad por su propio beneficio y en consecuencia el beneficio del país, ¿cuáles son esos ministros lejanos, fríos, distantes, que están desconectados, que no conocen el territorio colombiano? ¿A quiénes salva y a quiénes saca? Pues a ver, se lo voy a decir de esta manera porque no voy a caer en semejante tentación. Imagínese el presidente del Congreso cometiendo el exabrupto de pedir la cabeza de ministros. Yo no quiero pedir la cabeza de nadie, pero digamos que me cuesta trabajo decirle quiénes son por la salud del nuevo gabinete. Espero que el medio ambiente del gabinete mejore después del 7 de agosto y que en general toda el área social sea renovada. Bueno, ahí ha mencionado bastantes, porque... No, yo no he mencionado ningún ministro, no, yo estoy diciendo que me cuesta trabajo sectores, pensar quiénes, ¿no? Me cuesta trabajo pensar quiénes y por la salud del nuevo gabinete que mejore el ambiente del gobierno. Bueno, pero ahí van 3 sectores. No, yo ¿Tan creo... poquitos sectores? Yo la verdad creo, Darío, que se trata de meterle el acelerador a los temas sociales, que lleguen a la gente, y me parece que esa evaluación solo le corresponde al presidente, pero mire, el tema de restitución de tierras es un tema maravilloso, es un tema de justicia social que sana heridas, hay que meterle el acelerador a eso, y hay que meterle el acelerador a la ejecución real de las regalías. Hicimos una reforma muy buena que distribuyó las riquezas del petróleo entre todos los colombianos, pero la plata sigue en la caja, no le llega a los alcaldes, no le llega a los gobernadores. Acabo de reunirme con la Asamblea Nacional de Diputados, no llegan los recursos, se necesita ejecución real en el terreno, no solamente ejecución en el presupuesto. El presidente necesita un equipo muy bueno y ¿sabe qué más necesita? Al interior del gabinete, voces con criterio político, que entiendan el conflicto, que perciban la posibilidad de la paz y del cierre del conflicto y que perciban y tengan sensibilidad social. Hay mucha gente buena alrededor del presidente, hay otra que está desconectada y creo que esa evaluación le corresponde solamente al señor presidente. Con el gabinete que arranque, así sea el mismo, pues estaremos en la tarea de facilitarle su camino legislativo, pero ojalá arranque el segundo tiempo con un equipo lleno de vigor y que tenga gente calentando en la pista ya para los relevos que sean necesarios. Bueno, se atrevió a mencionar agricultura, minas, hacienda. Ahí van 6 de 14 ministerios. Esa es su conclusión, Yo digo, pero estoy como muy perdido en el área social. No, usted nunca ha estado perdido. Usted nunca ha estado perdido. De chiquito pero tal mire, vez perdió alguna vez. Sí, alguna vez fuera a dar una excursión con los Boy Scouts. Pero mire, el senador Barreras, área social también es el Ministerio de la Vivienda de Germán Vargas. Pero acaba de arrancar, mire. Vargas fue el mejor ministro del arranque del gobierno, sin ninguna duda, y usted sabe, ya hablamos de las dificultades que tuvimos, pero no duden en reconocer la eficacia política de la cartera del Interior de Germán Vargas. Y es un gran ejecutor, tiene la oportunidad de su vida, pero la gran responsabilidad también de su vida, que ayudarle, que le lleguen las viviendas a los pobres. Está arrancando y creo que lo está haciendo bien. De manera que a mí me parece que ahí hay una expectativa de éxito importante y creo que los ministros que acaban de llegar pues hay que darles tiempo para que puedan trabajar. Es el caso también del ministro del Interior. Acaba de llegar, hay que darles tiempo para que muestren las cosas, pero hay unos que llevan ya un tiempito largo y que todavía no despegan. De manera que me parece además que... parecen recién posesionados. Sí, hay unos que parecen, y hay unos que no se han posesionado, que parecen astronautas, pero me parece además que es una oportunidad para que los partidos políticos que están representados en el Congreso, que hay que recordar una cosita, son 14 millones de colombianos los que se representan en los partidos políticos, en todos, los verdes, los amarillos, los rojos, los azules, y allí está la democracia viva de Colombia. Los partidos tienen que tener
reconocimiento por sus ministros y desde sus ministros para que se hagan responsables de la política pública, para que tengan éxito o fracasen y después sean premiados o castigados en las urnas. Senador Barreras, la gente que ve este canal de Caracol Internacional, tanto en Colombia como en el resto del mundo, se debe estar preguntando, ¿es verdad que la seguridad se ha deteriorado en Colombia? Que lo que había conseguido el expresidente Álvaro Uribe, porque en esa materia hay que reconocerlo, que lo hizo todo, con unos resultados formidables y fantásticos, se ha venido perdiendo. ¿Qué pasa en Colombia? Que de nuevo la guerrilla asalta en Arauca y en norte de Santander, y en el Putumayo, y en el departamento del Cauca, para mencionarle quizás los sitios más sensibles en este momento frente al acontecer por parte de la guerrilla, de las FARC, del ELN y de las bandas criminales. Sobre todo los colombianos en el exterior tienen ese gran temor porque a muchos de ellos la violencia los expulsó de nuestra patria y claro, tienen un gran dolor de que eso volviera a ocurrir. No va a ocurrir. Aquí no hay un gobierno ingenuo. Por supuesto el terrorismo hace ruido y el ruido lo magnifican los opositores, pero recordemos que este mismo gobierno, que este mismo partido de gobierno además que ha defendido la seguridad democrática durante la última década es el que está al frente de las políticas públicas. Santos fue el ministro de Defensa del presidente Uribe y ahora en su gobierno fue quien dio de baja al número 1 y al número 2 de las FARC. Y por supuesto tenemos problemas crónicos en el Cauca, el conflicto lleva 50 años, nunca pudo someterse del todo, pero las guerrillas están disminuidas, las guerrillas no tienen sobre todo respaldo popular ni respaldo político y algo más grave, están equivocadas. Por eso hay que confrontarlas mientras sigan en la actitud terrorista. Pero un dato para los colombianos que están afuera y también para nuestras ciudades, el 85% de los delitos que ofenden a los colombianos, de los homicidios, los asaltos, los atracos, son responsabilidad de la delincuencia común en las ciudades. Pero el ruido cobarde de un atentado terrorista, que es muy fácil poner una bomba en una esquina, pues hace que los colombianos a veces nos concentremos en eso y digamos, el problema de la seguridad en Colombia son exclusivamente los guerrilleros. No, ese es un problema que hay que controlarlo y que nos cuesta un ojo de la cara, pero no descuidemos la seguridad en las calles donde está el gran problema. Seguramente este Congreso y el gobierno deban trabajar un estatuto contra la criminalidad urbana. Tenemos que garantizar que cojan a los bandidos en las calles, que protejan a los ciudadanos en sus casas, en sus trabajos y que cuando los capturen no los larguen a los 24 horas por falta de operación del sistema judicial. Esos ajustes hay que hacerlos para controlar la mayoría de la inseguridad en Colombia, que es la inseguridad en las calles, es la inseguridad urbana. ¿Qué opina el presidente del Congreso de Colombia, el senador Barreras, con respecto a las declaraciones de esta semana que termina por parte del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, en el sentido de que ninguno de los jefes guerrilleros importantes de las FARC y del ELN no estaban en Colombia, que estaban cerca de la frontera con Colombia, pero sabemos que no están en Ecuador, ni en Perú, ni en Brasil, pues tienen que estar en Venezuela? ¿Por qué no afrontar y encarar este tema como toca y con la verdad en la mano, si hay pruebas? Como usted dice, Darío, con la verdad en la mano y con la franqueza que nos caracteriza a ambos. Yo estoy convencido que están refugiados en la frontera venezolana, que lo están desde hace 8 o 5 o 6 años por lo menos. Lo denunció el presidente Uribe muchas veces. Sin embargo, la denuncia y la confrontación con Chávez, a quien dicho sea de paso, lo respeto como presidente de ese país, pero no le creo, pues no sirvió de mucho. Es decir, la confrontación con Chávez lo único que significó es que siguieran ahí los mismos jefes guerrilleros con todas las prebendas, además del riesgo de la confrontación y de la época de las amenazas. Acuérdense ustedes de los aviones Sukhoi que iban a bombardear Bogotá y una cantidad de cosas absurdas que se hablaron en su momento. Santos decidió cambiar de estrategia, establecer una relación diplomática con los vecinos, pero además con el mundo, y me parece que esa estrategia diplomática ha servido, pero sin ingenuidades. A ese nuevo mejor amigo que es Chávez, yo no le daría la espalda y lo miraría siempre a los ojos. En unos segundos regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el presidente del Congreso de Colombia. ¿A qué se debe el desprestigio? ¿Por qué entra tanto bandido al Congreso de Colombia? ¿Por qué fracasó la reforma a la justicia? ¿Hubo connivencia de algunos congresistas, de conciliadores con el gobierno? ¿Qué falla? ¿Qué falló en esta materia de orden legislativo que ha generado una enorme frustración? Ya regresamos. Regresamos con el presidente del Congreso de Colombia, senador Roy Barreras. El Ejecutivo trató de echarle todo el agua sucia del fracaso de la reforma a la justicia después de 2 años de discusión al Legislativo y a los conciliadores que representaban a distintos partidos, muchos de ellos del Gobierno de Unidad Nacional. Eso le costó la cabeza a Juan Carlos Esguerra,
el ministro de Justicia. Pero, ¿se puede lavar las manos el Ejecutivo con el Legislativo o fue culpa de los dos? Venga, yo le contesto una primera afirmación que no puedo dejar pasar como presidente del Congreso. Usted dice, ¿por qué entra tanto bandido? Pues primero no son tantos como la gente cree. La mayoría de la gente en el Congreso, la inmensa mayoría, trabaja de buena fe y hace una gran labor. Pero cuando entran bandidos, que los hay, porque hay muchos que están presos, pues entran porque los eligen. Y allí es donde hay que hacer la pregunta más importante. ¿Por qué los eligen? Porque el sistema político lo permite, porque hay compra de votos, porque nos inventamos un voto preferente que salió mal, porque la gente compra votos para sí mismo, eso hay que reformarlo, porque los partidos no tienen listas cerradas o semicerradas para hacerse responsables de los que elijan. Algo avanzamos. Yo mismo con otro equipo propusimos la silla vacía hace varios años y hoy se castiga el partido cuando alguien comete un delito y es capturado, pero hay que avanzar en la responsabilidad política de los partidos. Le contesto lo segundo, Darío, claro que el gobierno no podía lavarse las manos, esto fue una responsabilidad colectiva. Hoy, ¿qué sabemos? Que ese proceso perverso de la conciliación que dura 24 horitas, después de un año de una reforma, el Congreso solo tiene 24 horitas para aprobar a las carreras a la medianoche. ¿Qué es lo que tiene que aprobar? Lo que el gobierno le dice que está bien, y el gobierno vino y dijo que estaba bien. Y mucha gente metió la pata porque confió en eso. Probablemente uno o dos, que lo digan las autoridades, fueron los que metieron los que se llaman micos. Soluciones ya las trabajamos. El primer día presentamos el proyecto de ley para acabar con los micos. ¿Sabe cómo? Prohibiendo los artículos nuevos de última hora, no podrán volver a aparecer. Pero además de 24 horas pasamos a 2 semanas para estudiar las conciliaciones. Una para audiencias públicas abiertas y otra para que las bancadas estudien el texto y asuman la responsabilidad de lo que voten. Y vamos a reformar toda la ley quinta. ¿Sabe cuánto tiene la ley? 20 años, Darío, el reglamento del Congreso. Viejo, no sirve, no había ni siquiera internet ni redes sociales. Vamos a modernizar el Congreso. Y hemos hecho otras cosas. Vamos a elegir esta semana, para cuando usted esté seguramente más cerca nuestro, la elección de secretario general de manera abierta, transparente, en una presentación pública transmitida por televisión. Lo propio haremos con la elección del próximo magistrado de la Corte Constitucional, que será seguramente el próximo 13 de agosto. De manera que abiertas de par en par las puertas del Congreso para que la gente vea lo que hace el Congreso. Lo malo, pero también lo bueno, que mucho de bueno hizo este Congreso. Toda esa agenda que aplaudió Santos, empezando por la ley de víctimas, la de pensión familiar, la de familias en acción, la de vivienda, la hizo este mismo Congreso. Pero al final, un error hizo que cayera el agua sucia. Vamos a asumir el error y a mejorar. Tenemos que recuperar la confianza de los colombianos. Senador Barreras, usted habla de que unos metieron la pata, ojo, y otros metieron las manos, a plena ciencia y conciencia de lo que estaban haciendo, asesorados por gente, por excongresistas que hoy están en la cárcel o otros enredados en procesos judiciales. Darío? Y no son tan poquitos, son 60 y 70 congresistas Darío, entre la anterior administración y la actual. No, Darío, o sea, unos son los que han ido a dar a la cárcel durante los últimos años por distintos delitos y otros son los que usted dice metieron la mano. Pero además recordémosle a los colombianos verdaderamente dónde estuvo el gran mico, el micazo, el que echó a perder esta cosa. El orangután. Borraron un parágrafo que se llamaba el de la transitoriedad, es decir, se estableció un nuevo sistema para juzgar a los exministros y para juzgar ciertos funcionarios, pero eso solo debía aplicar para el futuro, de manera que los que estaban hoy guardados en la cárcel o en procesos no se escaparan por la puerta de atrás mientras se ajustaba el nuevo sistema. Ese parágrafo lo desaparecieron, alguien lo voló a la medianoche, nadie se dio cuenta, solo los que lo metieron. El ministro Juan Carlos Esguerra, que es un gran hombre y un constituyente y un profesor, no se dio cuenta, se paró y nos dijo, voten. La gente votó, yo no la voté, pero la mayoría la votaron de buena fe y eso fue el gran error. Allí se cayó esa reforma. Maldad de una parte, ingenuidad política del ministro Esguerra, un hombre honorable pero ingenuo en materia de aplicación política, sin duda. Ahora, ¿va a haber revancha de parte del Congreso contra el presidente y contra sus proyectos, posiblemente la reforma tributaria, la reforma pensional y otra serie de 36, 37 iniciativas que están en este momento en trámite o entrando a la consideración del Congreso? ¿El Congreso se va a vengar de Santos? No, todo lo contrario. Todos los partidos tienen claro, las bancadas, que la primera responsabilidad del Congreso es garantizar que las políticas públicas que sean buenas para Colombia tengan éxito. Y los congresistas van a trabajar de manera responsable, tanto en la agenda legislativa como en el control político, con independencia. Pero en la primera,
le quiero decir que esta será una legislatura donde el Congreso, el pueblo representado, tenga su propia agenda legislativa y ya está trabajando en ella. Por ejemplo, la crisis del sector salud no da espera a las decisiones o indecisiones del gobierno en esa materia. El Congreso ya está trabajando una reforma del sector salud. Y así en materia de seguridad, y así en materia de minas, y si logramos concertar con el gobierno, magnífico. Ayer tuvimos una amable conversación con el presidente Santos y estamos a la espera de las reformas que el gobierno quiera presentar y le contamos también que el Senado empieza y la Cámara a trabajar sus propias iniciativas. Colaboración armónica, deseo de acertar, con respeto por las dos ramas, con independencia, un Congreso que no puede ser ni arrodillado ni amenazado, pero tampoco impune y sin control. Senador Barreras, finalmente, de una manera muy breve, ¿sabemos de dónde viene usted? Yo presumo saber para dónde va. Está muy joven, le fascina la política, de médico le queda el cartón, porque ya no volvió a ejercer. Va hacia la presidencia de la República, es un buen orador, habla bien, tiene claridad, defiende sus puntos con vehemencia. ¿Va para allá? No, Dios mío, no me ponga en semejantes aprietos. Le voy a decir mi siguiente proyecto, que es publicar mi segunda novela, Le doy la chiva, se va a llamar El hombre de papel y tiene que ver con la comunicación masiva. Yo acabo de publicar con Editorial Planeta una novela. Me seduce la literatura, pero mientras esté aquí le doy otra chiva. Yo solo llevo 2 años en el Senado, es mi primer periodo como senador y seguramente va a ser el último, porque me pareció una experiencia interesante, voy a trabajar intensamente, pero no creo volver al Senado de la República. Creo que hay otras formas de servir y otras formas de vivir la vida. El hombre de papel, que ha pasado por ser también hombre de leyes, ha aprendido de todo un poquito y seguramente después va a quedar a disposición para que pueda ser nombrado ministro o que lo tengan en cuenta para una vicepresidencia de la República. Roy Barreras va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante. Pero la vicepresidencia está como desprestigiada, ¿no? Entérate. Darío, la vicepresidencia está como desgastadita, esa no. La van a acabar, dice Santos, ¿no? Otra vez regresaría la designatura. De pronto la está acabando el mismo vicepresidente, pero sabe que a mí no me importa mucho el tema porque la vicepresidencia y el designado hacen lo mismo, nada, de manera que da lo mismo como se llame. Nada de nada, ahí está el panorama político colombiano desde el punto de vista del presidente del Congreso, a quien le agradecemos su presencia en Entérate de Caracol Internacional. Muy bien, pues hasta la próxima, dentro de una semana, como siempre, aquí en su canal.